Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 21, correspondiente siempre al Estatuto de Roma. Estamos haciendo un análisis sobre algunas figuras del Estatuto de Roma, especialmente los delitos que conoce. Ya hemos dicho que conoce de 5 delitos que se establecen precisamente en el artículo 5. Dice crímenes de competencia de la Corte. Y se encuentra el crimen de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Perdón, son cuatro delitos. 4 delitos que conoce y se encuentran en el artículo 5. Hago la corrección. Habíamos dicho que sobre el crimen de agresión todavía está en discusión una definición de cómo puede entenderse esta conducta, ¿no? ¿Cómo puede entenderse esta conducta? Ya que hay una amplia discusión sobre qué es lo que se va a entender por agresión. Y los últimos lineamientos que la Corte Penal Internacional ha dado es involucrar, por ejemplo, aquellos delitos que tienen un fuerte impacto en los colectivos, ¿no? Pero no precisamente en cuestiones de guerras civiles o guerras de un Estado contra otro Estado, o en aspectos de vulneración de derechos, de garantías procedimentales o derechos humanos dentro de su misma población, sino más bien delitos que de manera indirecta pueden afectar los derechos colectivos como tal. Podríamos decir el tema de la degradación o el daño irremediable al medio ambiente por parte de un gobierno, de una política, de una institución, puede considerarse un delito de agresión como tal. Los ataques que puedan establecer, no un ataque, sino los daños a consecuencia de la irresponsabilidad de otro Estado por la manipulación de químicos, de sustancias que puedan afectar el medio ambiente frente a otro Estado o frente a su mismo Estado, también pueden ser delitos de agresión. El tema de la corrupción también, cuando hablamos de los enriquecimientos ilícitos y todo lo que es el Estado o la ciudadanía dejó de percibir en beneficios, en derechos, con todo, la mala administración que se hizo de esos fondos, pues puede considerarse hasta cierto punto un delito de agresión. Estas son ideas que han estado en la agenda de la discusión sobre cómo podemos configurar este delito como tal. Hoy por hoy no hay una definición clara de cómo se va a establecer dentro del Estatuto de Roma. No así de los otros 3 delitos, pues que ya habíamos hablado, el de genocidio, el de lesa humanidad también, que quizás son los que más nos identificamos, y los crímenes de guerra. Respecto a los crímenes de lesa humanidad, hablábamos pues de que estos crímenes se dan mediante o se cometen como parte de un ataque generalizado, dice, o sistemático, así lo dice el artículo 7. Ahora, para que sea un ataque generalizado y sistemático debe ser establecido por una organización, que ésta debe tener jerarquía y sus ataques deben de ser constantes, uniformes si usted quiere. Es decir, es una vulneración constante sobre estas acciones, y ponen como ejemplo los asesinatos, los exterminios, la esclavitud, la deportación forzoso de la población. Entonces aquí poníamos algunos ejemplos: la excarcelación u otra privación, la encarcelación, dice, u otra privación grave de libertad física en violación a normas fundamentales de derecho internacional. Y poníamos el ejemplo de las personas privadas de libertad en las Bartolinas, ¿no? En las condiciones en las que están, indistintamente del calibre, llamémosle así, que puedan tener de delincuentes o de criminales, porque alguien puede decir, mire, pero han cometido delitos y lo menos que se merecen es estar ahí. Pero hay que recordar que también están en calidad de detenidos provisionalmente, y su presunción de inocencia, aunque en este momento alguien por una lógica pueda decir de que tienen una serie de medios probatorios en contra, pues subsiste. Y en ese tanto, pues la ley también le da otra categoría y debería tener otras condiciones, digamos, de sus restricciones de libertad. Eso puede constituirse como un delito de lesa humanidad también. La violación, esclavitud sexual, dice, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Claro, estas a veces son delitos que se cometen o se han dado con mayor frecuencia en el Medio Oriente, en países africanos,
en Europa, pero no está lejos que en alguna de nuestras sociedades latinoamericanas pueda llegarse a dar con más frecuencia. De hecho, cuando hablamos de una esclavitud sexual, son delitos que sí, por ejemplo, México presenta altos índices de violación sexual, de esclavitud sexual a través de la trata de personas y bueno, el reclutamiento de mujeres pues para estas actividades. Entonces, cuando hay personeros del Estado, cuando hay organizaciones que están siendo financiadas también por ellos, o cuando se logra establecer todo un aparataje, toda una red de personas que están involucradas en esto, donde hay dinero del Estado, dinero público, pues perfectamente pudiese tipificarse como tal. Ahora, dice, hay diferentes, la desaparición forzada de personas también, es importante mencionar esto pues porque cuando se habla de una desaparición forzada de personas, estamos hablando de que son aquellas donde hay varios delitos, hay violación a varias circunstancias, varios derechos, violación primeramente a la libertad de tránsito, hay un daño a la integridad, hay digamos, una expectativa de que la persona puede estar ya sin vida o puede estar con vida. Pueden haber torturas, malos tratos, etc. Entonces este delito de desaparición forzada de personas es muy complejo y cuando se realiza por un agente del Estado o por financistas del Estado o persona vinculada con el Estado, pues perfectamente puede calificarse como un delito, se califica como un delito de lesa humanidad. Es aquí donde nuestros códigos penal y procesal penal deben de estar ajustados a esta medida y contemplar la posibilidad de que ante la falta de una investigación o de una investigación deficiente tenga entrada a iniciar un proceso en la Corte Penal Internacional. Hay un dato importante en el literal J, dice el crimen de apartheid, crimen de apartheid. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando en una sociedad hay un desequilibrio, hay una falta de cumplimiento de garantías y derechos fundamentales de manera muy notable, de manera grave, está frente a un crimen de apartheid. Eso se le denomina. Por ejemplo, cuando algunos hablan a veces casi de un estado fallido, cuando en un estado ya no hay, digamos, seguridad jurídica, digamos, las instituciones ya no funcionan, cualquier persona tiene temor, digamos, de llegar a una delegación policial a poner una denuncia porque desde ahí mismo puede surgir la agresión, cuando no hay seguridad económica, cuando no hay, digamos, estabilidad en temas, digamos, de salarios, de prestaciones, seguridad alimentaria, seguridad de salud, cuando el Estado está en una situación deplorable frente a la garantía de derechos humanos y derechos fundamentales de la población, caemos en un crimen de apartheid. Entonces es bien delicado porque alguien apresuradamente puede decir, mire, licenciado, pero es que en El Salvador tenemos todas esas circunstancias. Pues si uno aquí, por ejemplo, te habla de las pensiones, no hay pensiones dignas, va a un hospital, no hay situaciones de seguridad, de salubridad normales, con el acceso a la justicia. En temas de trabajo, pues cuántos jóvenes hay sin trabajo, que van saliendo y no tienen cómo insertarse, piden experiencia, etcétera. Sí, pero todavía tenemos niveles, todavía por ejemplo el Estado, aparte de eso que sí son problemas y que siempre van a existir, pero hay una estructura definida, hay respeto, diríamos, a funcionabilidad de los órganos de Estado, no nos hemos convertido en una anarquía o en un desorden total. Todo eso va generando, hay digamos hasta cierto punto una estabilidad financiera, al menos en los capitales privados se va moviendo eso, pero no caemos en recesiones grandes, etcétera. El valor adquisitivo también, aunque no tengamos el valor nosotros de disposición de la moneda, pero su valor se va manteniendo hasta cierto punto, etcétera. Son ciertos parámetros que también ayudan
a establecer de que no hemos llegado a estos niveles, como pudieran ser otras naciones, ¿no? Pero también acá pudiese establecerse un crimen, se establece un crimen de lesa humanidad. Dice otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental o física de las personas. Imagínense de que nosotros, si no estuviéramos en ninguna, por ejemplo, en ninguna emergencia nacional de salud con esto de la pandemia, pero a pesar de eso quisieran establecerse algunas situaciones de restricciones de libertades, y bueno, ya se podrán imaginar ustedes el caos que hay, no solo en la salud mental de las personas, sino en la economía, en el trabajo, en el estado de ánimo, en el desequilibrio que se genera, digamos, el no ir a trabajar y todo eso. Todo eso en un momento determinado podría constituir también un delito de lesa humanidad, por supuesto que se hiciera de manera arbitraria como tal. Llama la atención también cuando allá en el párrafo D del ordinal segundo de este artículo 7 dice, a los efectos, dice, del párrafo 1, es decir, de lo que se entiende por crimen de lesa humanidad, dice el ordinal D, otros actos inhumanos de carácter similar, bueno, dice, a los efectos del párrafo 1, dice, por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil de conformidad con la política de Estado. No, es esto, el D, por deportación o traslado forzoso de la población, dice. Se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas por expulsión u otros actos coactivos de la zona en que estén legítimamente presentes sin motivos autorizados por el derecho internacional. Bueno, eso tiene que ver, por ejemplo, con las personas que tienen calidad de refugiados. Cuando una persona llega a un determinado estado y pide la calidad de refugiado, según los lineamientos de ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, todos los estados tenemos la obligación de formular una ley secundaria o ajustar esos estándares para el tratamiento de refugiados y darle viabilidad a estas personas. Entonces, por ejemplo, nosotros contamos con la ley especial para la determinación de personas refugiadas y precisamente uno de esos delitos de lesa humanidad los constituye cuando un estado que tiene un grupo de personas refugiadas en legal forma que cumplen los requisitos los expulsa. ¿Por qué comete ese delito de lesa humanidad? Bueno, porque uno de los principios o de varios de los principios del derecho de los refugiados es la no expulsión, la no repatriación, la unión familiar. Entonces, eso va en contra de la figura de los refugiados. Por eso dice, por deportación o traslado forzoso de población, se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas por expulsión u otros actos coactivos de la zona en que estén legítimamente presentes sin motivos autorizados por el derecho internacional. Claro, alguien puede ser expulsado de un territorio, no obstante tenga la calidad de refugiado, por ejemplo, cuando comete un delito, ¿no? Y después de que cumple su sentencia condenatoria, lógicamente puede ser expulsado, la misma ley lo establece, pero en términos normales diríamos, cuando tiene un estatus de refugiado, no obstante es expulsado, ahí sí se comete un delito de lesa humanidad como tal. Bueno, y sigue hablando el estatuto, por ejemplo, por tortura, dice, y dice qué es lo que se entiende ahí por tortura. Se entenderá causar intencionalmente el dolor o sufrimiento graves, ya sean físicos o mentales, de una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control, por embarazo forzado, por persecución, se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención al derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad. Por persecución se entenderá la privación intencional y grave de los derechos fundamentales. Imagínense que de pronto tuviéramos nosotros
aquí una política, digamos, una conducta que en contra de los, digamos, hermanos panameños, por decir algo, ellos que vinieran acá y tuviéramos esa conducta, digamos, de una persecución, o de los hondureños, ¿no? Que vinieran a establecer su comercio con todos los requisitos legales, pero se tuviera una persecución sobre ellos. Eso constituye un delito de lesa humanidad como tal. Ya no se diga cuando hay... claro, el Estado puede tener sus restricciones migratorias, su preferencia en relaciones diplomáticas o lo que sea con los estados que quiera, pero cuando se habla de una persecución es lógicamente algo sin fundamento sobre lo cual se ha tenido digamos, una relación normal. Por persecución, dice, se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad. Pensemos que nosotros, imagínense que nosotros somos un país, laico. Solo la Iglesia Católica tiene su personería jurídica por mandato constitucional. Pero de pronto venimos y empiezan a haber una serie de grupos sociales, de personas, grupos de musulmanes, y El Salvador empieza a poblarse de eso. Pensemos, cosa que puede pasar, que no sería nada raro. Y de pronto se empieza como un ataque sistematizado, generalizado, de persecución, de privación de libertad, de derechos sobre ellos, etc. Entonces eso puede constituir en un momento determinado un delito de lesa humanidad, como sucedió en Estados Unidos después del ataque de las Torres Gemelas, que se tenía la idea o se investigó de que el ataque había provenido de grupos radicales musulmanes o árabes, y se empezó a generar una persecución o un odio, una situación desesperante para estos grupos sociales. Aunque no, lógicamente todos han tenido esa idea, esa visión o han participado en los ataques. Pero un ejemplo que puede generar similitud. Bueno, ahora venimos y cuando hablamos de los crímenes de guerra, dice el artículo 8, la Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. A los efectos del presente estatuto se entiende por crimen de guerra las infracciones graves de los convenios de Ginebra, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del convenio de Ginebra pertinentes: homicidio intencional, la tortura, tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de acusar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente con la integridad física y salud de las personas, la destrucción de bienes, la toma de rehenes, el hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o otra persona protegida a su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente. Es decir, esto, y da una serie de condiciones en las cuales se puede cometer este delito. Esto tiene que ver con los 4 convenios de Ginebra que se establecen para la regulación de la guerra, ¿no? Que tiene que ver con los prisioneros de guerra, con los caídos en combate, con la participación de los cuerpos de socorro, etc. Ahora, es una situación bien difícil, así lo quiero decir muy sinceramente, que en un estado de guerra, ya sea civil o interno, perdón, un estado de guerra interno o contra otro estado, pues muy difícilmente se van a respetar estas normas. Algunas sí pueden tener cabida, ¿no? Pero otras no. Definitivamente se está en una guerra, y la guerra, como alguien dijo por ahí, es un término muy absurdo y ridículo decir que la guerra se va a humanizar. Eso no puede ser. La guerra es una guerra, y frente a la guerra lo que priva es el poder de ganarla a costa de lo que sea. Entonces sin embargo, estas cosas, pues estas legislaciones y estos crímenes, la ley los ha considerado así. Acordémonos pues por todo
la desmedida en la violación de derechos y garantías procesales que tuvimos después de la posguerra, bueno, y en el periodo de posguerra también, y eso pues hasta cierto punto ha llevado a generar un orden o a mantener, digamos, algunos márgenes o estándares con los cuales se puede ir. Esto básicamente, los convenios de Ginebra para la regulación de la guerra, lo que sirve es no para humanizar la guerra de ninguna manera, sino como mecanismos políticos que ayudan a acercar a las partes y llegar a un acuerdo. Acordémonos que detrás de las guerras hay finalidades, hay objetivos, hay intereses que cualquiera de los dos grupos en contienda quiere alcanzar. Precisamente para esto es. Y para salvaguardar en alguna medida, pues, también población neutra que puede estar involucrada en esos delitos, o en esos conflictos, perdón. Entonces, acá nos da una serie de situaciones, por ejemplo, no reclutamiento de personas de menores de edad, cosa que nosotros, por ejemplo, en los años que tuvimos de guerra interna en nuestro país, nos dimos cuenta que hubieron menores de edad que participaron en la guerra, ¿no? Perfectamente violando los principios de Ginebra. Es una serie por ejemplo, acá, fíjense que hay una discusión, por ejemplo, en los crímenes de guerra, hay otra causal que dice: otras violaciones graves de las leyes y de los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional dentro del marco establecido del derecho internacional, a saber cualquiera de los actos siguientes. Y pone acá el numeral 9, matar o herir a traición a un combatiente adversario, que esto puede constituir un delito de guerra. Pero definitivamente cuando se esté en una guerra, no, esto pues a mi juicio no tendría razón ser matar o herir a traición a un combatiente o a un adversario. O sea, no es que yo esté en favor de matar a alguien, sino que en un primer momento, o sea, la guerra no tendría que generarse, pero como se genera por las circunstancias que sean, el hecho de poder quitarle la vida a alguien es parte de la misma dinámica, la misma situación de guerra, o sea, y demostrar esto que fue a traición, etcétera, bajo un combatiente adversario, pues también es bastante difícil de contemplarlo. Muy bien, y así pues la toma de rehenes, etcétera. Ahora es importante también mencionar el artículo 11 que nos habla de la competencia temporal. En el artículo 11 dice: la Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. Si un Estado se hace parte en el presente estatuto si un Estado se hace parte en el presente estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12. Y el párrafo 3 dice: si la aceptación de un Estado que no sea parte en el presente estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción, de conformidad con la parte 9 de este estatuto. O sea, dice: si la aceptación de un Estado que no sea parte en el presente estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada y en poder del secretario, consentir que la Corte ejerza su competencia. Fíjense que si se le puede permitir a un Estado que no sea parte, El Salvador, digamos, no es un Estado parte del estatuto, pero conscientemente un arreglo especial con la Corte de que conozca de esos delitos.
si lo puede con alguien que no sea parte de un estado que no es parte, ¿cómo no se va a poder con un estado que sí sea parte el hecho de que conozca casos que se dieron antes de la entrada en vigor del estatuto? Entonces, esta es una otra salida que pueden tener los estados. Por supuesto, no es algo que se va a dar de la noche a la mañana o que lo van a permitir una serie de legisladores, personas involucradas, pero por un acuerdo especial la Corte contra el Estado con la Corte Penal Internacional pudiera conocer casos que se dieron incluso antes de que El Salvador firmara el Estatuto de Roma. Podría pasar eso. O sea, eso no hay ninguna restricción en el estatuto que diga bajo ninguna circunstancia la Corte podrá conocer un hecho considerado dentro de los delitos que establece el estatuto que se cometió antes de la entrada en vigor. No lo dice, lo único que dice es nada. Dice, la Corte tendrá competencia únicamente respecto de los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. Dice, de los otros no. Pero no le dice también de que mediante un acuerdo especial no lo pueden hacer. Entonces, son parte, digamos, de los espacios que pueden tener los estados para poder ir alcanzando o buscando justicia en aquellos delitos que se han cometido y no se han querido investigar o se han investigado mal. Vea lo que dice importante el artículo 13. La Corte, aquí el artículo 13 lo que nos dice es cómo se inicia un proceso penal ante la Corte. Y se puede iniciar de 3 formas. Primero, la Corte podrá ejercer su competencia, dice, respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente estatuto. Sí, 2 puntos. Letra A. Un estado parte remite al fiscal de conformidad con el artículo 14 una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes. ¿Qué es lo que dice el artículo 14? Todo estado parte podrá remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte, en que parezca, dice, haberse cometido uno o varios crímenes de competencia de la Corte, y pedir al fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o a varias personas determinadas. Vean qué interesante, o sea que no se necesita tener nada más tener todos los medios probatorios en un primer momento. Lo que se necesita es dar el aviso, nada más de parte del Estado, dar un aviso, porque lo que está haciendo el artículo 14 aquí es la remisión a una situación por un estado parte, un aviso. Todo estado parte podrá remitir al fiscal al fiscal de la Corte, por supuesto, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas. El 2. En la medida de lo posible, dice, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntarán documentación justificativa que disponga el Estado denunciante, en la medida de lo posible. No es que diga deberá establecerse medios probatorios, no, pero hay un aviso. Y con el aviso pues ya se da inicio a la investigación como tal, es decir, se le abren las puertas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que ésta pueda acudir al Estado, y perfectamente lo puede hacer. Lo vimos allá en su personalidad jurídica que habla el artículo 4, la Corte tendrá personalidad jurídica, tendrá también la capacidad jurídica, dice, que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos como tal. Vean, entonces esta es una de las formas a través de las cuales se puede iniciar un proceso penal, por el aviso que puede establecer el Estado. Un Estado parte, dice el artículo 13, literal A, remite al fiscal de conformidad con el artículo 14 una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes de la Corte.
Y luego dice el literal B, el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, remite al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes. Esta es otra de las formas de cómo se puede iniciar, que lo vamos a discutir en la siguiente clase. Muy bien.